Hola chicos, os mando este vídeo pues para daros unas instrucciones sobre qué es lo que vamos a hacer estos días que vienen a continuación. Bueno, en primer lugar os tengo que decir que vamos a ir haciendo ejercicios tal y como los habíamos venido haciendo esta última parte del curso. Es decir, vamos a utilizar la plataforma de Edmodo. Y bueno, ya os comenté en las reuniones que tuvimos en Zoom que me gustaría además hacer un trabajo, que hicierais un trabajo. Bueno, pues ya lo tengo todo planeado, llevo varios días trabajando sobre ello y bueno, tenéis que saber que es importante que lo hagáis, pues porque va a ser el 40% de vuestra nota y bueno, y para ello no os preocupéis que yo voy a dar las instrucciones precisas y paso a paso. Entonces, bien, lo que os quiero decir es que esto que estoy grabando ahora va a formar parte de un vídeo más amplio que va a tener varias partes. Por un lado va a estar la introducción, que es esto que os estoy diciendo ahora mismo. Luego vais a ver un teaser. Un teaser es como si fuera un tráiler. No es lo mismo, pero es un tráiler sobre algo que he preparado sobre la romanización. ¿Y por qué? Pues porque luego vamos a trabajar sobre distintas ciudades de España, ciudades que actualmente se pueden visitar y en las cuales encontramos yacimientos o parques arqueológicos romanos. Entonces, es importante. ¿Cómo quiero que lo hagáis? Bueno, pues os tenéis que fijar en la parte donde os pongo cuál es mi trabajo, porque yo, para que os guiéis un poco, he hecho un trabajo sobre una de las ciudades. Entonces vosotros, en base a eso, pues tenéis que hacer lo mismo con las ciudades que yo os asigne. ¿Cómo os la voy a asignar? Os la voy a asignar por medio de Edmodo. A cada chico su trabajo individual y cada chico lo tendrá que hacer, pues eso, por su cuenta. Bien, entonces es importante que también sepáis que no va a consistir en una presentación, sino vais a tener que grabar la pantalla de vuestro ordenador. No tenéis por qué estar vosotros en la pantalla, sé que os da mucha vergüenza y no, entonces podéis grabar la pantalla, es como si estuviéramos dando la clase en nuestra clase. Y lo que pasa es que como no vamos a estar presentes, pues lo tenéis que grabar, hacer la grabación de la pantalla de vuestro ordenador cuando lo expliquéis, ¿vale? Entonces, también es importante que sepáis que no es una cosa que se va a hacer, que la vayáis a poder hacer en 2 días. Es un trabajo que requiere algo de investigación, algo de estructuración, etcétera. Entonces, bueno, por eso yo creo que lo más oportuno es que la fecha para la entrega de este trabajo sea el 15 de mayo, es decir, tenéis un mes. ¿Quiere decir que de aquí a un mes solamente tenemos que hacer esto? No, los ejercicios de latín que yo vaya mandando independientemente. Esto, ya os digo, va a ser el 40% de vuestra nota, con lo cual es muy importante que lo hagáis. Y cualquier cosa me podéis preguntar a mí. Bien, bueno, pues ya está. Paso a la siguiente parte. Y yo creo que ya todas las dudas que tengáis os las voy a poder resolver por medio de Edmodo y demás. Bueno, pues encantada de veros de nuevo y espero que estéis todos bien, como os he dicho. Venga.
La ciudad sobre la que yo os voy a hablar es sobre Lukentum. Lukentum, en primer lugar, vamos a ver cuál es la localización. Vale, pues aquí os he puesto un mapa y como veis se encuentra en las proximidades de la ciudad de Alicante, en la Comunidad Valenciana, y la podéis ver en este mapa. Bien, me ha parecido curioso utilizar en este punto un proyecto que se está realizando en la Universidad de Stanford y el proyecto se denomina Orbis. Os he dejado el enlace en el apartado que os digo de materiales. Y en él, ¿qué pasa? En ese proyecto os metéis en la dirección web que os pongo ahí y se puede calcular la ruta que hay entre entre distintas ciudades romanas. Es decir, además calculado pues en el siglo I después de Cristo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, yo he calculado de cómo llegar desde Roma hasta Lucentum. Bueno, Lucentum no viene Dianium, que es Denia. Porque no, claro, como os he dicho, es un proyecto y probablemente falten algunas cosas, como en la ciudad de Lucentum, que estaría un poquito más abajo. Bien, entonces, pues desde Roma hasta Dianium, que es la actual Denia, pues hay 1343 kilómetros, que lo veis aquí. Se tardaría en llegar alrededor de 9 días y medio, por ahí. Como veis, se iría en barco. Yo he elegido el trayecto más barato porque se puede elegir si es en invierno, si es en verano. Yo lo he elegido en abril, en el que estamos, y abajo os pone hasta el precio, lo que habría que pagar en denarios, ¿vale? Entonces me ha parecido curioso y bueno, y os lo he puesto ahí. Vale, pues continuamos. Para que os fijáis aquí, veis cómo esto sería un mapa así del Imperio Romano y aquí, en este puntito de aquí se encontraría nuestro yacimiento. Bien, Lucentum es un municipio, es un municipium romano, ¿vale? Es un municipium. Luego os explicaré cuál es bueno, que había colonias y había municipia. Entonces, es un municipio romano situado en el Tosal de Manises. Se llama así la zona donde se encuentra y está en Alicante. En este marco espacial, es decir, en toda la zona del Tosal de Manises, de toda esa zona de ahí, eh, se desarrollaron al menos tres culturas que protagonizaron la historia de estas tierras. Por un lado, la cultura ibérica, la romana, que es la que a nosotros nos atañe, y la islámica. Bueno, en este mapa lo veis bien. Seguimos. Bueno, esto es una vista de hoy en día, desde el mar, pues aquí detrás quedaría Lucentum y esto sería una reconstrucción de qué es lo que desde la misma vista que acabamos de ver en la diapositiva anterior, esto sería una reconstrucción. Aquí veis en el fondo esto serían las murallas de Lucentum. Bien, una vista actual, bueno, aquí os he dejado esto sería desde el oeste, ¿vale? Entonces veis, aquí estaría, esto es el Tosal de Manises, es una elevación en el terreno y veis, ahí estaría el mar y demás. Bueno, como veis, es un sitio espectacular. Bien, esto es la vista aérea, es una vista aérea actual del yacimiento tal y como está. Como veis, se puede apreciar por aquí al fondo, se puede apreciar el mar. La entrada actual del yacimiento también os la he puesto y es esta. ¿Veis? Bien, y aquí os dejo, podéis ver una hermosa vista nocturna del yacimiento. Bien. Otra fotografía aérea de las excavaciones. Los arqueólogos ponen diferentes tipos de grava, pues para distinguir unas partes de otras. Bien.
Vale, pues vamos con la evolución de... Aquí me he saltado esta, un poquito de la evolución histórica de la ciudad, un poco. Bueno, pues a tenor de o sea, según los materiales arqueológicos, en esa zona, en Ucaytun, se comenzó a vivir a finales del siglo V o a principios del siglo IV. Entonces ahí había un asentamiento ibérico. Y como lo demuestra esta ánfora que se encuentra en el Museo Arqueológico de Alicante y que fue encontrada allí. También veis aquí, pues esto es una especie de vaso, también de época ibérica. Bien, una vez que finalizó la Segunda Guerra Púnica entre Roma y Cartago, Roma pasó a controlar militarmente las costas mediterráneas, pues para desde aquí y durante 2 siglos extenderse hacia el interior, hasta completar la conquista de Hispania esto lo hizo bajo el emperador, bajo el gobierno del emperador Augusto. Lucentum pasó entonces a ser jurídicamente un municipium, un municipio romano, ¿vale? Y aquí se menciona, en esta lápida, se menciona el municipio de Lucentum. Bien, seguimos. Vale, pues Roma organizó su territorio a través de ciudades que se autogobernaban y que tenían determinadas funciones administrativas. El imperio fue dividido en provincias que estaban en provincias fraccionadas en entidades, en entidades menores, como son las colonias y los municipios. Uno de estos municipios fue Lucentum. Lucentum, aquí integrado dentro de la provincia tarraconense. Esta. Bien. Vale. Bueno, pues los espacios que tenemos monumentales, aquí os voy a hablar un poquito, os voy a poner aquí, los espacios monumentales son de carácter modesto. No tenemos que pensar que Lucentum era una ciudad como Tarraco o como Emerita Augusta. No, Lucentum tenía un carácter más modesto y entonces los espacios monumentales están acorde con la importancia del yacimiento. Con Augusto y los emperadores Julio Claudios, periodo que abarca desde las décadas finales del siglo I a.C. hasta finales de la década de los 60 del siglo I, asistimos al periodo de máximo desarrollo y vitalidad del municipio de Lucentum. Fue cuando se produjo su florecimiento. Bien, entonces, las primeras construcciones de las que vamos a hablar son las murallas. Bien, las murallas son las murallas que se construyeron en Lucentum en dos momentos diferentes. Una, que es la que estáis viendo, es del siglo III a.C. A finales del siglo II a.C. o a principios del I, se levantó otra muralla, cuyos restos podemos ver en esta imagen. Bien, aquí tenéis una reconstrucción infográfica de lo que fue la segunda muralla. Se puede ver. Bien. Para acceder a la ciudad había una serie de puertas en esa muralla. Aquí tenéis una vista de la actual puerta oriental. Y aquí tenéis una reconstrucción de lo que era esa puerta, ¿vale? Bien, pasamos ahora a hablar de las calles. Las calles. Se conservan restos de sus calles. Una de las principales era la calle de Popilio, que tenía 160 metros de longitud. ¿Vale? Aquí la veis. Y una reconstrucción infográfica sería esto. ¿Vale? Esta sería la calle de Popilio. Como veis, una calle donde había mucha actividad.
Otro tipo de construcciones que eran importantes dentro del Imperio Romano eran las termas. Las termas, en Lucentum encontramos dos termas. ¿Qué son las termas? Bueno, primero os voy a poner ay, esta foto. Vale. Las termas pues eran edificios que estaban dedicados al baño y este tipo de edificios, o sea, era consustanciales con a la cultura romana. No podemos entender la cultura romana sin sus termas. No hay ciudad, ni siquiera las que tengan menor importancia, que no contara con instalaciones, donde se desarrollaba una parte importante pues, de la vida social de la comunidad. En Lucentum se conservan dos establecimientos balnearios públicos. Es importante, había termas públicas y termas privadas. Las que tenemos en Lucentum son públicas. Son pequeñas y modestas, según la riqueza que tenía la ciudad. Una reconstrucción de estas termas, como veis, las tenéis aquí bien delimitadas. Estas se han denominado las termas de Popilio y estas las termas de la muralla porque estaban pegaditas a ella. Pues eso, las veis aquí y ahora vais a ver una reconstrucción de cómo era una de estas termas, en concreto las termas de la muralla. ¿Vale? Repito, estos son reconstrucciones que se hacen. Bueno, ahora nos vamos al foro. El foro es un espacio público, un foro es una plaza donde se reúnen allí los edificios que albergan los organismos de la vida civil y religiosa de la ciudad romana. En él se encuentran monumentos conmemorativos, templos, inscripciones honoríficas, estatuas dedicadas a los emperadores. ¿Vale? Aquí tenéis una vista aérea. Esto es el foro de Lucentum. Bien, y esto es una reconstrucción de cómo fue ese foro, cómo era ese foro. ¿Vale? Como veis, constaba, es una plaza y tenía partes porticadas, pues para cuando lloviera, allí donde se celebraban las reuniones, los intercambios empresariales, juicios y demás. Y aquí, como veis, está el templo, ¿vale? Como veis, es muy modesto este foro. Bien, ahora nos vamos a las casas. Ay, perdón, aquí tenéis una nueva imagen del foro. Bien, sí, como veis, esto es lo que hemos conservado porticado. Esta es la parte que habéis visto. Esta se correspondería con esta parte de aquí, porticada. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues ahora nos vamos a las casas. Y son distintas las domus, las casas de personas adineradas. Claro, también vivía gente pobre, pero bueno, las que mejor nos han llegado son las casas de la gente rica. Y son varias, son distintas las que podemos encontrar en Lucentum. Una de las más asombrosas es esta que os presento, se llama la casa o la domus del peristilo. Esto es el peristilo de la casa, esto era una fuente donde, pues eso, aquí se supone que había plantas y demás. Y esta es la reconstrucción que han hecho los arqueólogos. Como veis, aquí estaría la fuente, esto estaba porticado. Aquí, ¿veis? Era una domus preciosa. Las paredes de estas casas estaban decoradas. Claro, nos han llegado pocas cosas, todo esto se conserva en el Museo Arqueológico de Alicante y, por ejemplo, estos son fragmentos de la domus de la Puerta Oriental, otra domus que hay, ¿vale? Entonces, fijaos qué bonito, los pajaritos, las flores, no sé, muy bonito. Bien, los alrededores, claro, lógicamente una ciudad pues siempre tiene sus alrededores, entonces veréis en torno a la ciudad de Lucentum encontramos esto son presumiblemente son restos de una factoría de salazón, es decir, donde hacían pescado en salazón. ¿De acuerdo? Y esto se puede ver hoy en día, además ha sido excavado hace poco y aquí lo podéis ver.
Bien, claro, eran sitios que estaban al lado del mar, pues cogían el pescado y eso, y aquí estaría la fábrica. Bueno, también encontramos restos de diferentes villas romanas que estaban fuera de la ciudad. Esta es una villa romana, una villa de campo, ¿vale? Entonces, esta, bueno, pues ahí la veis, era una villa muy grande, y pues eso, ahí, además de vivir la familia, pues vivían los esclavos, vivían los animales, es decir, se dedicaban al cultivo, o sea, a la agricultura y a la ganadería. Bien, y por último, también hay restos de un embarcadero. Estos son los restos romanos. Fijaos que está todo muy metido entre casas, hoteles y demás que hay en esta zona. Y también esto es de reciente descubrimiento. Estos son los restos de un embarcadero. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo lo que tenemos de Lucentum. Espero que os haya gustado este viaje. Y si alguna vez vais por Alicante, pues haced una visita, por favor, a Lucentum. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, y ya este es el final del vídeo, es esta parte. Entonces, bueno, ya habéis visto más o menos en qué consiste el trabajo. Y bueno, entonces, aunque ahora este vídeo lo estáis viendo todo junto, si veis enlaces no podéis pinchar en ellos porque esto es un vídeo y no se puede hacer de otra manera. Bueno, que sepáis que vais a tener todo por separado, es decir, en Edmodo yo os voy a poner la presentación que he hecho yo, o sea, el vídeo con la presentación. Por otro lado, vais a tener un documento donde os pongo determinadas herramientas para que podáis llevar a cabo vuestro trabajo. Herramientas que se refieren tanto para el contenido, es decir, páginas web donde vais a poder encontrar las diferentes ciudades romanas. Otras cosas que ya vais a ver que menciono en el vídeo. También plataformas donde podéis llevar a cabo vuestra grabación de pantalla, pues como va a ser Filmmaker o algo así. Los que tengáis Apple, pues lo podéis hacer en QuickTime, etcétera. Bueno, eso os lo voy a dar todo en un documento que va a ir elaborado y ya está. Bueno, ahora ya sí, espero que lo hayáis entendido y espero que no se os haya hecho esto muy largo. Chao.